Ya estamos grabando, chicos. Y ahora sí les voy a compartir nuevamente. Ok, listo. Entonces, el pasado del verbo to be. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar, ¿verdad? En este caso sería yo fui o yo estuve. Fuimos o estuvimos, fueron o estuvieron. Porque en presente sería am, is, are, que también, ¿verdad? Yo soy o yo estoy. En este caso es fui o estuve. Was y were. Was es en singular y lo vamos a utilizar con I, he, she, it. Y were es en plural y lo vamos a utilizar con you, we, they únicamente. ¿Ok? Entonces, iniciamos la estructura de las oraciones positivas. Decimos que tenemos el subject o sujeto I, he, she, it, you, we, they. El pasado del verbo to be was o were. Como les explicaba, was con I, he, she, it y you, were con you, we, they. Y tenemos también el complemento. Siempre vamos a iniciar con mayúscula y vamos a terminar con punto. ¿Ok? Decimos, I was happy. Yo era feliz. I was in San José. Yo estaba en San José. She was happy. Ella era feliz. He was in San José. Él estaba en San José. You were happy. Usted era feliz. They were in San José. Ellos estaban en San José. Oraciones negativas. Iniciamos otra vez igual con el sujeto. I, he, she, it, you, we, they. El pasado del verbo to be was or were. Was con I, he, she, it. Were con you, we, they. Not. El complemento. Y decimos, I was not happy. Yo no era feliz. I was not in San José. Yo no estaba en San José. He was not happy. Él no era feliz. She was not in San José. Ella no estaba en San José. You were not happy. Usted o ustedes no eran felices. They were not in San José. Ellos o ellas no estaban en San José. Luego tenemos las contractions, recuerden que las contractions se realizan con la intención de acortar las oraciones. Y los formamos utilizando, uniendo, perdón, was y not y were not. Entonces, was not nos quedaría wasn't y were not nos quedaría weren't. ¿Ok? Entonces, ya no tengo que decir I was not happy, sino que digo I wasn't happy, I wasn't in San José, he wasn't happy, she wasn't in San José, you weren't happy o they weren't in San José. ¿Preguntas acá? ¿Está todo bien? Yo no, profe. Perfecto. Luego tenemos las yes, no questions. Recuerden que aquí, chicos, aquí siempre se responde en este caso yes, I was o no, I wasn't, ¿verdad? Siempre hay que tener mucho cuidado porque estaba viendo que en los exámenes esto se los comió mucho. Las yes, no se los comieron. Hicieron respuesta larga cuando nada más tenían que decir yes, I do o no, I don't. Entonces, poner bastante atención con esto de las yes, no questions, ¿verdad? Para que no escriban de más también. Entonces, aquí recuerden que cuando llegamos a las yes, no questions o a las WH, hacemos un cambio, ¿verdad? Ya no vamos a empezar con el sujeto, sino que cambiamos las dos primeras casillas. En este caso, vamos a iniciar con was or were, el sujeto, I, he, she, it, you, we, they. Vamos a utilizar siempre was con I, he, she, it y were con you, we, they. El complemento y el signo de pregunta. Nos quedaría, was I happy? ¿Era yo feliz? Was I en San José? ¿Estaba yo en San José? Was he happy? ¿Era él feliz? Was she in San José? ¿Estaba ella en San José? Were you happy? ¿Era usted feliz? Were they in San José? ¿Estaban ellos en San José? Y aquí tenemos preguntas y respuestas positivas y negativas. La primera dice, were you happy? ¿Era usted feliz? Yes, I was. Sí, sí lo era. O no, I wasn't. No, no lo era. Were they happy? ¿Eran ellos felices? Yes, they were. Sí, sí lo eran. O no, they weren't. No, no lo eran. Was she happy? ¿Era ella feliz? Yes, she was. Sí, sí lo era. O no, she wasn't. No, no lo era. Aquí pueden utilizar la contraction, que es lo más común, ¿verdad? Es lo que siempre se usa. Pero también pueden utilizar las palabras despegadas, ¿verdad? I was not. No, I was not. O no, they were not. No, she was not. Lo más común es utilizar la contraction, pero si en las indicaciones no dice, nada más dice que respondan y ustedes lo ponen de esta manera, no hay problema.
¿Okay? Luego tenemos las WH questions. Recuerden que las WH se llaman así porque inician con una palabra que contiene WH, o también se llaman information questions porque son preguntas en las cuales se solicita información que ustedes deben de aportar. Entonces, iniciamos con la WH word, que en este caso tenemos why, el pasado del verbo to be, was or were, el sujeto I, he, she, it, you, we, they, y recordando siempre que usamos was con I, he, she, it y were con you, we, they. Luego tenemos el complemento más el signo de pregunta o question mark. Decimos, why was I happy? ¿Por qué era yo feliz? Why was I in San José? ¿Por qué estaba yo en San José? Why was he happy? ¿Por qué estaba él feliz? Why was she in San José? ¿Por qué estaba él en San José? Why were you happy? ¿Por qué eran ustedes felices? Why were they in San José? ¿Por qué estaban ellos o ellas en San José? Y aquí tenemos ejemplos de preguntas y respuestas. La primera dice, why was I happy? Why was he happy? ¿Por qué estaba él feliz? He was happy because his birthday was yesterday. Él estaba feliz porque su cumpleaños fue ayer. Why were you happy? ¿Por qué estaba usted feliz? I was happy because I celebrated my birthday yesterday. Yo estaba feliz porque celebré mi cumpleaños ayer. Why were they happy? ¿Por qué estaban ellos felices? They were happy because they celebrated their anniversary yesterday. Ellos estaban felices porque celebraron su aniversario ayer. ¿Okay? Entonces, aquí puedo empezar desde he was happy o puedo iniciar desde because. Puedo empezar a partir de ahí. Because his birthday was yesterday. Igual, recuerden que las oraciones completas es que contengan sujeto, verbo y complemento y aquí lo tienen. Por eso se puede empezar de ahí. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señora. Ok, perfecto. Luego en la página 101 tenemos un diálogo. En la página 102 tenemos práctica. 103 tenemos práctica. 104 también tenemos práctica. Ahí lo que tenemos es una lectura y tenemos que responder, o más bien crear las preguntas porque ahí tenemos las respuestas. 105 tenemos un asocie. 106 tenemos vocabulario. Y en la 107 tenemos el simple present tense. El simple present es uno de los tiempos verbales más comunes o el más común, ¿verdad? Porque es el que más se utiliza. Entonces, para crear este tiempo verbal que obviamente es para hablar en presente, ¿verdad? De algo que sucede en el presente, iniciamos también con las oraciones positivas. Las formamos iniciando con el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, el verbo, el complemento y decimos, I like to dance. A mí me gusta bailar. You like to dance. A usted le gusta bailar. They like to dance. A ellos les gusta bailar. He likes to dance. A él le gusta bailar. ¿Por qué aquí tiene una S? Porque está hablando de plural, profe. He, she, it es en singular. Este es el plural. No He, sé, she, it. entonces. Ok, porque aplicamos la regla de la tercera persona, ¿se acuerdan? Que tenemos que aplicar la regla de la tercera persona. Cuando tenemos he, she, it, le agregamos una S al verbo. Cuando estamos hablando en presente simple, en oraciones positivas. A todos los verbos, profe, se le agregaría esa S cuando está hablando de he, she, it. Sí, a veces se agrega ES. Digamos, por ejemplo, si tenemos la palabra study, quitamos la Y, ponemos I latina y agregamos ES. ¿Se acuerdan las reglas que yo les había dado? Sí, más o menos. Ok, entonces, aquí aplicamos esa regla. Creo que más adelante está el cuadrito. Luego tenemos las oraciones negativas. Iniciamos igual con el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, do or does. Aquí en este caso, esto es un auxiliar, que lo que hace es como darle movimiento al verbo, ¿verdad? Porque recuerden que aquí tenemos verbos de acción. Entonces, esto, aunque significa hacer, ¿verdad? Do es hacer, en este caso no significa hacer, en este caso significa nada más
darle movimiento al verbo, ¿verdad? No tiene un significado como tal la palabra, es un auxiliar y es parte de la estructura. Luego tenemos el not, después tenemos el verbo en su forma base, ¿verdad? Por eso aquí no tenemos ninguna S, ¿ven? Aquí tenemos he, she, it, y aquí no tenemos S en el verbo. ¿Por qué? Porque lo aplicamos aquí, en el auxiliar. Y luego tenemos el complemento. Por eso les decía, solamente en las oraciones positivas es que aplicamos esto, en el verbo. ¿Por qué? Porque en las oraciones negativas y en las preguntas aplicamos en el auxiliar. Entonces, aquí decimos, I do not like to dance. A mí no me gusta bailar. You do not like to dance. A usted no le gusta bailar. O he does not like to dance. A él no le gusta bailar. Y tenemos contraction también. Unimos do not y nos queda don't. Does not y nos queda doesn't. Ya yo no tengo que decir I do not, sino que digo I don't like to dance. You don't like to dance. O he doesn't like to dance. ¿Okay? ¿Preguntas? Yo no. No, ok. Seguimos entonces con las yes, no questions. Recuerden que preguntas, hacemos cambio en las dos primeras casillas. Y aquí tenemos las yes, no, que solamente respondemos sí o no. Que esto es lo que les digo yo a ustedes, que en el examen venía una pregunta de estas y ustedes respondieron yes, I like, no sé qué, ¿verdad? Hicieron toda la oración. Cuando solo tenían que decir yes, I do o no, I don't. Profe, Eso. vieras que eso en el examen yo seguro fui una de esas de que fallé porque yo anduve buscando, como se ve aquí, ¿verdad? Como usted lo pone Ajá. acá, yes o question, y en ningún lado vi que decía. Entonces No. yo creo que yo fui una de esas. Sí, no va a decir, ahí no les dice porque ahí ustedes lo que tienen, esa es la parte de desarrollo. Ahí dice production, porque eso es desarrollo. Entonces, en desarrollo lo que ustedes tienen que hacer nada más es contestar las preguntas. Entonces, si ustedes ven que es una WH, con todo lo que yo siempre les doy. Y si empieza con do, entonces es yes I do o no I don't, nada más. Sí, ahí me equivoqué seguramente. Pero si la contestaron bien, yo les di el punto siempre. Ay, ojalá. Ya, si Dios quiere, ya tengo todos los exámenes revisados, nada más me falta poner las notas. Entonces, ya casi estamos con eso también. Ok, entonces tenemos aquí las yes, no questions, ¿verdad? Do or does. Es como iniciamos, porque hacemos el cambio en las dos primeras casillas. Vamos a poner do con I, you, with they y does con he, she, it. Entonces, tenemos esto, el sujeto, y luego ponemos el verbo. En este caso tenemos tres tipos de verbos y tenemos el complemento más el signo de pregunta. Es que esto no sé por qué. Ok. Do I like this place? ¿Me gusta a mí este lugar? Do you want pizza? ¿A usted le gusta la pizza? Does he have a brother? ¿Tiene él un hermano? Y aquí tenemos ejemplos de preguntas con las respuestas positivas y las respuestas negativas. Entonces, do you like this place? Yes, I do. Sí me gusta este lugar o no, I don't. No me gusta. Do they like this place? ¿Les gusta a ellos este lugar? Yes, they do. Sí les gusta o no, they don't. No les gusta. Does he like this place? ¿Le gusta a él este lugar? Yes, he does. Sí le gusta o no, he doesn't. No le gusta. Luego tenemos las WH questions, igual, ¿verdad? Con do y does. Vamos a poner la primera casilla, que es la WH word, y de aquí en adelante todo exactamente igual que la estructura anterior, ¿verdad? Iniciamos con el do or does, sujeto, I, you, with they, he, she, it. Vamos a usar do con I, you, with they y does con he, she, it. El verbo en su forma base, el complemento y el signo de pregunta. Y nos quedaría, where do I like to dance? ¿Dónde me gusta a mí bailar? Where do you like to dance? ¿Dónde le gusta a usted bailar? Where does he like to dance? ¿Dónde le gusta a él bailar? Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, where does she like to dance? ¿Dónde le gusta a ella bailar? She likes to dance in the gym. A ella le gusta bailar en el gimnasio. Vean que aquí dice does y dice like. Aquí no tengo does, pero like tiene una S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no tengo el auxiliar, tengo que aplicar la regla de la tercera persona. Entonces, para que ustedes estén ahí muy presentes con eso.
Perdón que esté bostezando, chicos, es que me falta el aire y siempre que me pasa eso, me da por bostezar. Es que estoy con alergia. Ok, entonces aquí tenemos un recordatorio. Dice, presente simple con verbos de acción, que eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Verbos de acción. Entonces, con oraciones positivas aplicamos la regla de la tercera persona. ¿Cuál es esa? Bueno, agregamos una S al final del verbo. Con oraciones negativas y preguntas utilizamos el auxiliar do or does. Ok, aquí tenemos preguntas y oraciones negativas, vamos a aplicar do y does, ¿verdad? Y el verbo en su forma base. ¿Preguntas hasta aquí? Tomen nota, ¿verdad? Yo no, profe. Ok, perfecto. Y luego aquí tenemos usos del do y does, con preguntas, con oraciones negativas y con verbos de acción. Tenemos dos tipos de yes, no questions, con do y does y del verbo to be. Entonces, cuando tenemos el verbo to be, dice que la diferencia de este tipo de preguntas es dependiendo del verbo, ¿verdad? Si tenemos una oración con un verbo de acción o no, esa es la diferencia. Si hay verbo de acción, utilizamos do y does. Si lo que tenemos, si no tenemos verbo de acción, entonces corresponde el verbo to be, que sería am, is, are. En este caso sería do or does. Profe, una consulta. Ese cuadrito que se está ahorita ahí en la pantalla, nosotros lo tenemos aquí, en Sí, el libro. no, esto no está en el libro. Esto está solamente aquí, pero recuerden que el documento yo se lo subo. Ah, sí, sí, yo lo veo siempre, desde todos los videos lo veo, pero pensé, yo decía para tenerlo aquí, pero si no, igual yo No, lo veo. no, en el libro no está, pero yo les subo a ustedes este documento. El documento Ah, ustedes ok. lo van, yo se los pongo en el foro de avisos. Es que no he tenido chance de subirles nada, pero yo se los voy a subir a ustedes ahí. De Bueno, aquí al fin, gracias. de aquí al fin de semana tienen toda la información que necesitan. Perfecto. Con gusto. Y aquí tenemos, vea, do, I, you, we, they. Does, he, she, it. Voy a estar así, dice ese cuadrito también. Y aquí tenemos las reglas de la tercera persona. Vamos a ver, esas están en la página 107. Dice, third person rules, she, he, it, we have to add an S or ES to the verb. O sea, tenemos que agregar S o ES al final del verbo. Y ahí vienen ejemplos. Luego dice, we add ES to the verb when the verb ends in, o sea, agregamos ES al final del verbo cuando el verbo termina con X, S, 0, CH, SH y Z. Y ahí vienen también ejemplos. Y luego dice while rule, o sea, la regla de la Y. Si tenemos si la palabra termina con una consonante más Y, quitamos la Y, ponemos IE antes de la S. Y ahí vienen ejemplos. Y luego dice, la Y no hace cambios si la palabra termina con vocal más Y. Todo eso que está ahí es lo mismo que está aquí en este cuadrito. O sea, si el verbo termina con E, le agregamos S. Si el verbo tiene vocal más Y al final, como play, nada más agregamos S. Si el verbo termina con una consonante más una Y, agregamos, quitamos la Y y ponemos una I latina y le agregamos ES. Si tenemos verbos que terminan con O, le agregamos ES. Si tenemos verbos que terminan con S, Z, SH, TCH y CH, también le agregamos ES. ¿Ok? Es Profe, lo una mismo que consulta. está. ¿Sí? Y todo eso está condicionado a ¿cómo se llama? Al presente Hacia simple. auxiliar o si es el verbo to be. Sí. Esto se aplica solamente con verbos de acción en el presente simple. Es esto mismo que está aquí. ¿Verdad? Ah, ok, es Entonces, para tenerlo ahí en la grabación, para apuntarlo. Gracias. sí, sí, son verbos de acción. Entonces, no recuerdo si la otra vez fue usted, Dinera, que me decía que si siempre agregamos, cuando hay una Y, que si siempre quitamos la Y y ponemos una I latina. No, no siempre. No, Cuando fue otra tenemos, compañera el lunes. ajá, Fue otra es, compañera. sí, es cuando tenemos una vocal más una Y, que vamos a agregar nada más la S. Si tenemos una consonante más una Y, entonces sí tenemos que hacer todos esos cambios. Ok. Sí, ya me acordé, es que no recuerdo el nombre de la compañera, pero sí, 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 ya me acordé que fue ella la que me hizo la consulta. Ok, y aquí teníamos, ve, ejemplos. Dice, he plays football to his friend.
Aquí agregamos S. She closes the door. Aquí tenemos ES. He studies a lot. Aquí tenemos el cambio de la Y y la ES. She teaches English language. Aquí tenemos la palabra que termina con CH. Aquí una que termina con SH, ¿verdad? It finishes its food. It goes faster. Esta termina con O. ¿Preguntas hasta ahí? Yo no, profe. Ok, perfecto. A ver. Ok, ahora tenemos entonces en la página 109 la pronunciación de la terminación S en los verbos en pasado, ¿verdad? Perdón, en pasado no. Esto es cuando los verbos son en plural y con tercera persona. Entonces, cuando tenemos los tres sonidos que tenemos o las tres terminaciones son IZ, ¿verdad? Que sería is, no es is, es is. Esta I es como una I, como entre una I y una E, ¿verdad? E. Luego tenemos esta otra, que la terminación es la S. Esa para nosotros es muy fácil porque es la terminación S, como la S que nosotros hacemos. Y esta otra pronunciación que es Z, Z, como un zumbido, ¿verdad? Entonces, es Z. ¿Cuándo vamos a hacer esos sonidos? Cuando las palabras terminan como están estas aquí. S-E, S-X, Z, S, C-H, S-H, G-E. O el sonido S cuando tenemos un verbo que termina con P, con K, con T, con F, con PH o con TH. Eso es antes de la S, ¿verdad? Porque ustedes aquí me van a decir, profe, pero eso termina con S. Bueno, en este caso, no siempre, ¿verdad? Y aquí el sonido es cuando los verbos terminan con B, con D, con G, L, M, N, NG, R, V, Y. ¿Okay? Entonces, en este caso sería raises. Digamos, el verbo sería hasta donde llega la E. Entonces le agregamos la S y decimos raises, buses, boxes, prizes, kisses, watches, ditches, changes. Aquí sería slips, books, huts, cliffs, graphs, myths. En este caso sería crabs, words, bags, deals, dreams, fangs, sings, wears, gloves, plays, ¿verdad? No vamos a decir plays, gloves, sino gloves, plays. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, profe. Perfecto. Okay. Después de ese cuadrito que está en la página 109, que es donde tenemos todo esto, tenemos en la 110 una conversación. Igual tenemos otra vez lo del presente simple, ¿verdad? You y das, que ya los vimos porque yo se los puse todos juntos. Y después las WH questions, que también ya las vimos. Yo les puse todas las estructuras juntitas. Después tenemos, vamos a ver, práctica en la página 111 siempre. En la 112 tenemos una lectura y en la 113 un marque con X de esa lectura. En la 114 tenemos pronunciación otra vez. 114, 115. Y 116. En este caso, vamos a irnos acá. Esto era lo que estábamos viendo hace un ratito. Tenemos la pronunciación de estos tres fonemas. Estos fonemas, por ejemplo, bueno, la S, ¿verdad? Que ya vimos los sonidos que tiene, y la Z. Y este que parece un circulito tachado a la mitad, la pronunciación de esto es como cuando decimos thanks.
que no, digamos, si yo digo mother, es TH, pero tiene un sonido como de una D. En este caso, si yo digo thanks, no tiene sonido. Este es el fonema para esa TH. Entonces, ahí en la 114 tenemos los diferentes columnas con esos sonidos. Abajo dice at the beginning, el sonido de la S al inicio de las palabras. Some, school, still, state. Nunca decimos school, state. Decimos still, school, state. ¿Verdad? Empezamos con state. Luego, el sonido de la S in the middle, en el centro. Just, first, also, last. Es el mismo sonido, pero al final. This, us, place, case. Luego tenemos el sonido de la Z, ¿verdad? La pronunciación de la Z. Al inicio, zone. No decimos son, decimos zone. Zoo. In the middle, en el centro. Business, president, result, reason. Ya que no digo reason, digo reason, reason. El sonido de la Z al final, at the end. Use, those, size, loss. Después tenemos el sonido de la TH, at the beginning. Think, third, thousand, through. Ese sonido lo hacemos poniendo la lengua debajo de los dientes y soplamos. Through, through. In the middle, nothing, anything, author y method. Luego el sonido TH at the end, al final, ¿verdad? Health, north, south y mouth. Okay. Ahí terminaríamos con la unidad 3. Entonces vamos a ver la unidad 4. Empezamos en la 117 y dice in the public eye. Luego tenemos una lectura en la página 18, página 19. Tenemos más lectura. 120 tenemos el pasado perfecto. Entonces vamos a ir a ver el pasado perfecto en la unidad 4. Ok. Aquí tenemos el past perfect. El pasado perfecto se compone de 4 elementos. Tenemos el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, had, que significa había, el pasado participio, que es la raíz de la palabra, ¿verdad? En este caso tenemos un verbo regular, work, y le agregamos ed, y eso sería el pasado participio. Recuerden que este, como es un verbo regular, siempre en pasado va a ser worked, ¿verdad? Work, worked, worked. Pero si tuviéramos un verbo irregular, ahí nos tenemos que poner un poquito más de atención porque cambiaría de forma. Entonces, el pasado sería, por ejemplo, si yo digo go, ¿verdad? Que es ir. En pasado simple sería went y en pasado participio sería gone. Entonces, ahí sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y luego tenemos el complemento. Entonces decimos, I had worked in this factory for a year. Yo había trabajado en esta fábrica por un año. You had worked in this factory for a year. Usted o ustedes habían trabajado en esta fábrica por un año. He had worked in this factory, in this office, perdón, for a year. Él había trabajado en esta oficina por un año. Yo no sé por qué metí factory.
Esto que está aquí es el ejemplo de un verbo irregular, ¿verdad? Blow, blue, blonde. Entonces, por eso les digo que hay que tener cuidado con los verbos irregulares. Con los tiempos perfectos siempre vamos a utilizar el pasado participio. Ese es el pasado que vamos a usar. Nunca vamos a usar un pasado simple en los tiempos perfectos. Luego tenemos las oraciones negativas. Igual vamos a iniciar con el sujeto. I, you, we, they, he, she, it. Had, que significa había, en este caso, ¿verdad? Not, pasado participio y complemento. Decimos entonces, I had not worked in this office for a year. Yo no había trabajado en esta oficina por un año. You had not worked in this office for a year. Usted no había trabajado en esta oficina por un año. He had not worked in this office for a year. Él no había trabajado en esta oficina por un año. ¿Cómo creamos la contraction? Uniendo had not en todos los pronombres, ¿verdad? En todas las oraciones vamos a poner had not y nos queda hadn't. Entonces decimos, I hadn't worked in this office for a year. You hadn't worked in this office for a year. O he hadn't worked in this office for a year. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Perfect. So let's continue. Tenemos luego las yes, no questions. Recuerden que aquí solo contestamos sí o no. Entonces, si estábamos empezando en las oraciones con el sujeto, aquí ya no lo hacemos. Aquí le damos vuelta a las dos primeras casillas y vamos a iniciar con el had. Y luego el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, el pasado participio, complemento y question mark o signo de pregunta. Decimos, had I worked in this office for a year? ¿Había trabajado yo en esta oficina por un año? Had they worked in this office for a year? ¿Habían trabajado ellos en esta oficina por un año? Had he worked in this office for a year? ¿Había trabajado él en esta oficina por un año? Y aquí tenemos preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere leer la primera? Profe, yo la puedo leer, pero sabe que no sé bien la pronunciación. Adelante, adelante. Bueno, had they worked in this office for a year? Yes, they had, si es positivo, o no, they hadn't, si es negativo, ¿verdad? Eso lo que dice es, ¿habían ellos trabajado en esta oficina por un año? Sí, sí lo habían hecho o no, no lo habían hecho. ¿Alguien que quiera leer la última? No, ok. Had you worked in this office for a year? ¿Había trabajado usted en esta oficina por un año? Yes, I had. Sí, sí lo había hecho. O no, I hadn't. No, no lo había hecho. Luego tenemos las WH questions. Recuerden que aquí sí tenemos que dar información, ¿verdad? Aquí sí tenemos que dar oracioncitas un poquito más largas como respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí iniciamos con la WH word. En este caso tenemos tres. Why, where y when. Had, que significa había. Subject o sujeto, I, you, we, they, he, she, it, pasado participio, y complemento más signo de pregunta. En esta no tenemos complemento, pero es por el tipo de pregunta que tenemos. Entonces, la primera dice, why had I traveled to Paris? ¿Por qué había viajado yo a París? Where had you traveled? ¿Dónde había viajado él? Perdón, ¿dónde había viajado usted? ¿Ven? Por eso es que no tenemos el complemento. When had he traveled? When had he traveled to Paris? ¿Cuándo había viajado él a París? Entonces aquí tenemos las preguntas y respuestas. La primera dice, where has she traveled last year? ¿Dónde había viajado ella el año pasado? She had traveled to Paris last year. Ella había viajado a París el año pasado. Where has she traveled? ¿Dónde había viajado ella? She had traveled to Italy. Ella había viajado a Italia. Bien que aquí dice, has she traveled? Y aquí she had traveled. Had she traveled? She had traveled. Le damos vuelta como quien dice a la oración. ¿Preguntas hasta acá? Yo no. Perfecto. Continuamos entonces. En la página 111 tenemos una lectura con un marque con X
En la página 123 tenemos pronunciación. Luego tenemos en la página 126 un vocabulario ya traducido. En la página 127 tenemos una lectura. En la página 128 una práctica. Nos vamos a saltar esa parte un poquitito. Después nos devolvemos cualquier cosa para ir a ver el third conditional o el tercer condicional. Entonces, es un tiempo o un condicional que vamos a utilizar para hablar de algo que sucedió en el pasado, pero que no se ha alterado en el presente, ¿verdad? No fue alterado. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar, digamos aquí dice, if we had taken the taxi, coma, we would have been on time. Si nosotros hubiéramos tomado el taxi, nosotros habríamos estado a tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, una acción que se realizó en el pasado, pero que no se alteró más, ¿verdad? Se mantuvo ahí. Entonces, ¿cómo es la estructura? Empezamos con if. If significa sí, pero es un sí condicional. Nunca utilicen esto para responder una pregunta. Esto se los repito mucho porque a veces vienen preguntas y la gente responde con if. No sé, por ejemplo, les preguntan, ¿a usted le gusta la pizza? Entonces dicen, if I like. No, no se responde if, se responde yes, ¿verdad? Nunca se va a responder if, porque aunque también significa sí, es un sí condicional, es solamente para los condicionales, no tiene otro uso. Entonces, no podemos responder con eso. Entonces, la oración empieza con if, sujeto, had, pasado participio, complemento, coma, y hacemos la segunda oración, porque los condicionales se componen de dos oraciones, ¿verdad? Son dos oraciones complementarias. Y tenemos, en la segunda oración también tenemos el sujeto, pero tenemos would have, pasado participio y complemento. Entonces aquí decimos, if we had taken the taxi, coma, we would have been on time. Si nosotros hubiéramos tomado el taxi, nosotros habríamos estado a tiempo. ¿Qué pasa con estas oraciones? Que les podemos dar vuelta, ¿verdad? Aquí tenemos la otra, dice, if we had taken the taxi, si nosotros hubiéramos tomado el taxi, coma, we wouldn't have missed the plane. Nosotros no habríamos perdido el avión. Entonces, podemos utilizarlas en positivo o en negativo. Would have o wouldn't have. Esto nunca se va a separar, ¿verdad? Esto siempre tiene que ir junto. No podemos poner would y being y no. Tiene que ir would have. Por eso se los puse en la misma casilla. Con la particularidad que les estaba explicando, que podemos iniciar con la primera oración, con la de if, o podemos iniciar con la segunda oración. Nosotros podemos hacerlo con las dos. Si empezamos con if, ponemos coma. Si empezamos con la segunda oración, quitamos la coma. Ejemplo, if we had been taking a taxi, coma, we would have been on time. Si nosotros hubiéramos tomado el taxi, nosotros habríamos estado a tiempo. We would have been on time if we had taken a taxi. Nosotros habríamos estado a tiempo si hubiéramos tomado el taxi. Profe, una consulta. Sí, dime. O sea, yo sé que usted no nos puede decir que nos va a salir en el examen porque realmente usted no es la que lo realiza siempre, ¿verdad? Pero en un eventual examen, si nos saliera eso, ¿de qué forma podría ser una suposición de que nos salga? ¿En qué Puede forma? ser, Dígame. ajá. Sí, puede ser como está aquí. Esta puede ser una posibilidad, digamos. Eso por eso precisamente es que está ahí. Puede ser que ustedes les den la oración así, nada más de completarlo aquí. Ve que les están dando el verbo take. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Completarla. If we had taken a taxi, ¿verdad? We would not miss the plane. Entonces, les dan toda la oración, solamente que les dan aquí el verbo para que ustedes lo hagan así. O les pueden dar esta otra parte, digamos, como está aquí, pero entonces ustedes tendrían que completar ya no la primera, sino la segunda oración. Entonces, if we had taken a taxi, we, y les dan para que completen la segunda parte. Puede ser que solamente les den, que les den un banco de palabras y que ustedes nada más los completen con el banco de palabras.
puede ser que venga en un marque con X, entonces que este had taken, por decirle algo, aparezca aquí, had taken, have taken, had take. Entonces tiene que escoger cuál es la correcta en un marque con X. Son, ok, profe. o un Eso sí está asocio. difícil. A mí me costaría esa, si viniera así como esa última que usted dijo. Porque sería más fácil, porque vienen las opciones, usted nada más escoge la correcta. Es que ahí hay que, o sea, hay que conjugarlo, ¿verdad? Y eso es lo que me cuesta a mí. Sí, pero ahí ya vendría conjugado, nada más de marcar con X. O sea, tendría que saber Ok. cuál es. Tendría que saber cuál es. Bueno, a uno se podría guiar también con la segunda oración también, ¿verdad? Para tener Sí, una idea, por así decirlo, ¿verdad? sí, digamos, puede ser que venga así como está aquí, digamos, que en la primera venga una oración donde usted tenga que completar esta parte, que la segunda, la que tenga que completar sea esta. Entonces, que vengan 2 oraciones como esta y 2 como esta. O 3 como esta y una como esta. No sé, ¿verdad? Puede ser. Pues son Bueno, diferentes tipos de gracias. ejercicios. Ujú, Bueno, gracias. con gusto. Entonces, como les decía, ¿verdad? Dice, if we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. Si nosotros hubiéramos tomado el taxi, nosotros no habríamos perdido el tren, el avión, perdón. No habríamos perdido el avión. We wouldn't miss the plane if we had taken a taxi. Nosotros no habíamos, o sea, no habríamos perdido el avión si hubiéramos tomado el taxi. Pero entonces en este caso ya no pongo la coma. Si empiezo con if, pongo coma. Si empiezo con we, no pongo la coma. Porque vea que if está en la segunda parte de la oración. Aquí le di vuelta. Aquí viene otro ejemplo. Dice, if you had worked yesterday, coma, you would have been very good. Si usted hubiera trabajado ayer, usted se habría sentido muy bien. You would have been very good if you had worked yesterday. Usted se habría sentido muy bien si usted hubiera trabajado ayer. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, lo que está en verde es la misma oración, lo que está en rojo es la misma oración. Eso es para que ustedes vean que se pueden cambiar. Se mantiene siempre el mismo significado de la oración, nada más que el orden es el que se cambió. Entonces, si empiezo con if, pongo coma. Si if está en la segunda parte de la oración, entonces quito la coma. She would have run if she had time. Ella habría corrido si ella hubiera tenido tiempo. If she had time, she would have run. Si ella hubiera tenido tiempo, ella habría corrido. ¿Okay? Sí. ¿Preguntillas aquí? Yo nada más sería, digámosle, que en el examen no le pondrían a uno, digámosle, como el tema de tier conditional, o sí, tendría uno que tenerlo en la mente, A por así decirlo. veces, sí, digamos, a veces dice complete las siguientes oraciones con el tercer condicional correspondiente. Sí, es que yo como que me guío mucho por eso y ya ve como lo otro que usted me decía que no ponen, y eso question, eso no lo ponen. Y yo buscándolo. Sí, no, eso sí no va a decir nunca. Las yes, no questions, porque siempre vienen al final, entonces vienen así como salieron ahí en producción. Entonces, en desarrollo, ¿verdad? Entonces, no. Ahí quedaría así. Bueno, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el tercer condicional. Entonces, en la siguiente clase vamos a hacer solo práctica. Ok, profe, voy a correr para estar lista Vamos, entonces. Gracias. ok. Bueno, con gusto. Entonces nos vemos ahorita en un ratito, chiquillos. A las Chao. 8:10. Gracias, profe. Gracias. Bueno, aprovechen esta clase porque recuerden que el viernes no tenemos.